Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy decidí hacer un pequeño tutorial para orientar un poco el caso de los límites, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que hay varias inquietudes respecto al tema y bueno, la idea es orientarlos. Recuerden que también ya se hizo una primera web conferencia cuya grabación ya está publicada, entonces la idea es que la puedan revisar. En esta también se dan algunas orientaciones respecto al desarrollo del trabajo de la tarea 2. Como ustedes ya pudieron haber revisado en la parte teórica, los límites de las funciones pues hacen referencia a tendencias que se tienen sobre un valor específico de la x. Por ejemplo, todos sabemos que este y representa el f de x o mi función en x. ¿Sí? Y pues obviamente la función sería la que observamos acá en la pantalla. Para este caso particular nos piden hallar o analizar el límite de la función x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 para cuando la x tiende a 1. Entonces nosotros para poder entender o poder precisar si el límite en un valor específico existe, lo que tenemos que hacer es analizar ese límite cuando el valor de ese límite lo analizamos por la derecha y obviamente ese valor del límite existe. Cuando analizamos ese límite por la izquierda y ya vamos a revisar qué significa esto y obviamente existe. Y cuando analizamos el límite en el valor específico y existe. Y aparte de que existe, pues tiende a un valor determinado. ¿Listo? Entonces, revisando acá la gráfica, nos dicen que analicemos el límite de esta función cuando tiende a 1. Entonces, ¿dónde tengo mi valor de 1? Lo tengo por acá y nos piden hallar acá ese valor. Esta curva que ustedes observan acá sería la gráfica de esta función, ¿sí? Entonces, si analizamos el límite, vamos a hacerlo primero, vamos a hacer un análisis numérico, es decir, vamos a tabular. Lo que ustedes observan en azul sería el análisis de mi límite cuando me acerco por la izquierda. Entonces vamos a utilizar el color azul para poder darle para que ustedes puedan comprender muy bien la connotación. Entonces vamos a decirle color azul. Entonces cuando yo me acerco a este valor, ¿qué significa? Que yo me acerco por la izquierda, es decir, por este lado yo tomo valores y en la medida, bueno, me perdonan ahí el trazo, y en la medida que me voy acercando al 1, pues voy obteniendo valores en y, y en la medida que me acerco a este 1, pues voy a obtener un valor específico. Es decir, si ustedes observan 0,5, el valor de x estaría por acá. Cuando lo reflejo, voy a obtener un valor de 0,6. En la medida que me acerco más, es decir, por acá estaría el 0,9, ¿sí? Sería mi 0,9, voy a obtener un valor específico, que en este caso sería 0,5, ¿sí? Si me acerco un poco más, 0,99, voy a tener 0,502,513. Si me acerco mucho más, ¿sí? Voy obteniendo valores que en la medida que me voy acercando a ese 1 por la izquierda, observamos que va a tender a un valor denominado 0,5. Ahora, si vamos a analizar ese límite por el lado derecho, vamos a tomar ahora el color rojo, y como observamos acá en la tabla, vamos a acercarnos por el lado derecho. Entonces esto es lo que significa x más, o el 1 más que ustedes observan acá, 1 menos, 1 más. Si observamos, por acá estaría, supongamos, el 3, por acá estaría el valor 2, y todos tienen un reflejo sobre la curva x menos 1, x al cuadrado menos 1. Aquí la tenemos. En la medida que me empiezo a acercar, es decir,
supongamos que por acá está el 1.5, tengo un valor. Si me acerco mucho más, por acá está el 1.1, ¿sí? Que son los valores que tenemos acá. Cuando yo reemplazo 1.5 en esta función, voy a obtener 0.04000. Si reemplazo 1.1 en esta función, voy a obtener 0.47690 y así sucesivamente. En la medida que me acerco mucho más al 1, voy a obtener un valor denominado o muy similar a este, que es el 0.499975, y esto es aproximadamente 0,5. Por lo tanto, si yo reemplazo el límite de este valor, ¿sí?, acá, bueno, si lo reemplazo directamente no, porque ya vamos a mirar unas indeterminaciones que hay. Esto, si yo reemplazo ese límite acá, o gráficamente puedo deducir que ese límite va a tender a este valor. Ahora, ¿cómo lo hago analíticamente? Y vamos a tener en cuenta algunas consideraciones. Entonces vamos a copiar esa misma función acá. Entonces vamos a decir límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Vamos a tener en cuenta algunas consideraciones. Sabemos que todo número dividido entre 0 me va a dar un valor muy grande. Por ejemplo, si yo divido 1 entre 0,1, esto me va a dar 10. Si divido 1 entre 0,01, esto me va a dar 100. Si divido entre 0,001, esto me va a dar 1000. Y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que en la medida que yo reduzco o hago muy pequeño este denominador, el resultado que voy a obtener va a ser demasiado grande, es decir, va a tender a infinito. No es lo mismo tampoco dividir a entre un número muy grande, porque esto va a dar 0. Por ejemplo, si yo divido 1 entre 1, pues esto me va a dar 1. Pero si lo divido entre 10, esto me va a dar 0,1. Si lo divido entre 1000, esto me va a dar 0,001. Y en la medida que aumento el denominador, el resultado va a tender a 0. Esto hay que tenerlo en cuenta para cuando llegue el momento de aplicar los límites. Pero vamos a tener algunas formas de indeterminación. Es decir, cuando usted hace el resultado, cuando hace su operación, usted va a tener resultados como 0 sobre 0. Vamos a tener resultados de infinito sobre infinito, o resultados de infinito menos infinito. El caso de las funciones trigonométricas las vamos a revisar después. Si nosotros hacemos el reemplazo directo de ese límite que teníamos hace un momento, ¿sí?, vamos a tener que 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1, esto me va a dar 0 sobre 0. Entonces vamos a tener el primer caso de indeterminación, cuando tenemos funciones que nos dan 0 sobre 0. ¿Cómo podemos eliminar esa indeterminación? Pues como tenemos una función polinómica que tiende a un valor específico, lo que voy a utilizar son los casos de factorización. Entonces es un tip para que lo tengan en cuenta. Límite cuando el x tiende a 1 de x menos 1. Esta es una expresión que no se puede factorizar, pero sí la que tenemos abajo, que tenemos una diferencia de cuadrados, y las diferencias de cuadrados deben repasar bastante el tema de álgebra y los casos de factorización. Sería x más 1 y x menos 1. ¿Sí? Como podemos observar, este x menos 1 y este x menos 1 se pueden eliminar o se cancelan entre sí. Esto nos daría 1.
realmente pues esto daría 1 acá, y el nuevo límite quedaría denotado de la siguiente forma: límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 1. En eso nos quedó convertido. Si se dan cuenta, la indeterminación que nos daba el denominador desaparece. Por lo tanto, ese límite va a ser 1 sobre 1 más 1, y por tanto, este límite va a ser igual a 1/2, que es lo mismo que 0,5. Si observamos la gráfica anterior y el resultado que habíamos obtenido, nos daba 0,5. A pesar de que aquí pues teníamos la indeterminación inicial, pero si se hace gráficamente, numéricamente, ¿sí?, o se hace pues por la forma matemática, obtenemos el mismo resultado. ¿Listo? Entonces este límite queda verificado. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo funciones a trazos como la que observan en pantalla? Tenemos una función f de x que está compuesta pues obviamente por unos trazos específicos. ¿Qué significa? Que cuando los números o los valores son menores que 5, aquí tengo ubicado el 5, si son menores significa que son desde menos infinito hasta el 5, entonces vamos a tener la función x más 2, que es la que observamos en rojo. Si son mayores que 5, o sea, desde 5 al infinito, vamos a tener la función que vemos en azul, que sería menos x más 10. Nos piden verificar si el límite de esta función existe, y aparte de eso, pues hallar el valor de ese límite. Entonces podemos iniciar haciendo el análisis gráficamente o a través de tabulación, como lo tenemos acá, y arrancamos por la que está en rojo. Entonces decimos el límite de x cuando tiende a 5, ¿de qué función? Entonces cuando tiende a 5 por la izquierda. Entonces dijimos que cuando tiende a 5 por la izquierda, vendría siendo esta parte, por la izquierda, o sea, cuando me acerco por este lado. Aquí tengo el 5. Entonces, ¿a qué función estaríamos haciendo referencia si yo proyecto, por ejemplo, este valor acá? Si proyecto este valor por acá, si proyecto este valor por acá, ¿sí? Vendríamos haciendo referencia a la función roja, que como dijimos era x más 2. Por lo tanto, hacemos ese análisis y decimos cuando la función vale x más 2. Y esto nos da un valor de 7, si reemplazo ese 5 acá, me da 7. Si lo observamos, tomemos valores muy cercanos acá. Por ejemplo, 4.9, si lo reemplazo me va a dar 6.9. Si hago otro más pequeño, 4.99, 6.9. Si hago uno más pequeño todavía, 4.99, me va a dar 6.99. Y esto realmente, o es aproximadamente 7. ¿Sí? Ahora, ya analizamos el límite por la izquierda y tenemos un valor específico, por lo tanto decimos que el límite sí existe y cumple uno de los criterios. Entonces, ahora límite cuando la x tiende a 5 por la derecha. Cuando tiende a 5 por la derecha, y vamos a hacer aquí un cambio de color, quiere decir que me estoy acercando por este lado. Entonces, cuando me acerco por este lado, significa que por acá tengo un valor, por acá tengo otro valor, y así sucesivamente. En la medida que me voy acercando al 5, voy a tener un valor reflejado en esta función que sería menos x más 10. Más 10. ¿Listo? Entonces, si yo tomo un valor, entonces digo límite. Bueno, perdónenme, aquí esto. Voy a borrarlo para escribirlo en azul para que ustedes puedan tenerlo ahí claro y puedan saber de qué estamos hablando. Listo. Entonces volvemos a tomar esto.
Entonces, cuando me acerco por el otro lado,